Gracias a todos los que están aquí asistiendo y a los organizadores. Aquí estamos, lo cumplimos. Yo, Fernando Izaza, me tildaron, fui por lo menos el director de la banda, hablando con Nicanor ahora y con Eduardo. Yo era el que manejaba el carro, yo era el que cobraba, yo era el que repartía la plata, pero pues cuando había plata. En fin, nací en el 53, o sea que voy a cumplir ahora en abril 73 años. No, hasta muy Muy joven todavía, ¿verdad? En la banda, pues, Nicanor y yo desde muy temprana edad aprendimos a tocar, Nicanor timbre y yo lira o bandola, y toda la vida fuimos, ya nos gustaba la música y en las diciembres éramos el show de los niñitos y sasas que cantábamos, que tocábamos, y que luego, con el tiempo, pues llegamos en el año 1963 aproximadamente, creemos, a fundar los Cavernícolas con Eduardo. ¿En qué año, perdón? ¿Perdón? ¿En qué año? 1963. En el 63 se forma Cavernícolas. Sí, estudiábamos 64. Estudiábamos en el Colegio de San José, y ahí nació, porque ahí participábamos en concursos, éramos del coro, mejor dicho. Pero Fernando, no se me adelante porque ya me está contando la historia. Ese soy yo. ¿Y qué instrumento tocabas en la banda? Y yo en la banda fui en primera guitarra y terminé siendo el organista. El tecladista. Pues, Ok, ahora. listo, muy bien. Aquí sigue. Y Fernando, hermano de Nicanor. Muy bien. Exacto, un año menor, Nicanor y Izaza, nacimos aquí en Medellín. Yo estudié en San José la primaria y por el tema de la música, los hermanos cristianos decidieron que ese no era mi colegio y me fui al Calasanz, en donde también hicimos mucho ruido y mucha bulla. Y como decía Fernando, aprendimos desde muy niños a tocar. Yo a los 4 años tocaba timbre y Fernando tocaba bandola, que era punteada. Y ahí empieza a nacer un poco el tema de que no hay canto, sino que hay punteo. Que es una parte muy interesante. ¿Por qué al principio no cantábamos? Primero estábamos pues, con Elvis Presley, con el rock y con los penchos y con todo. Pero además de eso, Fernando no sabía tocar guitarra, pero sí sabía puntear. Y eso nos llevó a que todos los inicios eran música punteada, música con guitarra, batería y bajo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esa es mi historia, Eduardo. Bueno, yo soy Eduardo Lopera Viejo. Como cosa curiosa, también nacimos en el 53 y Fernando es 8 días mayor que yo. Y un año mayor que yo. Bajista del grupo, bajista porque Fernando me señaló, porque una vez fui a saludarnos, a verlos tocar, y me pregunta, ¿cómo no? Yo le digo, les falté el bajo. Ah, bueno, vos sos el bajista. Bueno, y había un cuarto músico que cuéntenos un poco sobre él. El cuarto músico, en un principio era un muchacho que hace muchos años no lo vemos, se llamaba o se llama Silvio Molinas, y él hacía como la guitarra rítmica, pero por razones que no tenemos muy claras, a Silvio lo botamos del grupo. Digo lo botamos porque no sabemos qué pasó, y entró Jorge Chiquito, que es el hijo menor del doctor Lucio Chiquito, que don Jorge pues lamentablemente hace unos 6, 7 años murió, que hubiera estado aquí feliz, porque esto le encantaba, porque Jorge le daba mucha alegría al conjunto, y pues Jorge no era un gran músico, pero no nos importaba, Jorge le ponía el ánimo y no cobraba, entonces... Para que entienda un poquito la historia, ¿quién era el papá de Jorge? El doctor Lucio Chiquito. ¿Y quién era el doctor Lucio Chiquito? Fundador de PM. Fundador de PM.
¿Sí? Ok. Y este que tiene 109 años y está vivo y bien. Ajá. Ah, bueno, ahí seguimos armando la historia. Muy bien, ok, entonces ya sabemos cómo arranca, pues quiénes arrancan, pero ¿en qué momento toman ustedes la decisión de formar una banda, de ponerle nombre los Cavernícolas y escoger hacer ese tipo de música instrumental? Bueno, el tema del nombre, bueno, ya llega pues Eduardo, que Eduardo era un músico muy importante. Fernando y yo pues habíamos tocado instrumentos toda la vida. En mi casa la música, mi padre que murió muy joven, pero fue el que nos animó y nos dijo, háganle, y nos apoyaron. Hubo mucho apoyo en la casa. Así fue rock and roll. Así fuera el pelo largo, ¿cierto? Eso era así, era lo que había, y mi papá nos trajo a Elvis Presley a la casa en los discos, y entonces eso era lo que se oía mucha música, pero mucho rock, por supuesto. Entonces, empezamos a buscar un nombre como que, pues había los Monsters, los no sé qué, todos los nombres eran rarísimos y en inglés, y entonces dijimos, vamos a llamarnos los Cabernet Boys, una cosa terrible, una cosa que nos inventamos y que creo que duró por ahí un mes. Alguien dijo, pero ¿por qué se llaman así? Yo me acuerdo el bombo estaba marcado de Cabernet Boys, y eso era terrible. Y entonces alguien dijo, no, váyanse a los Cavernícolas, y que era más sonoro, más fácil, y ya la banda estaba cogiendo, y ya nos empezamos a dejar conocer en Medellín. Ya te vamos a contar en dónde pues y eso, pero digamos, quedó armada hacia el año 65, 66, completamente armada. Ensayábamos en mi casa, en Laureles, y ahí teníamos un piso completo para hacer toda la bulla, era la puerta abierta de mi casa y todo el que pasaba por la avenida Jardín entraba y nos miraba y nosotros estábamos en nuestra carreta, muy bien, tocando música orquestada, punteada. No cantábamos básicamente nada, de mucho estilo, de los Ventures, pero también de los Beatles y el Obladi Oblada y el no sé qué, y hacíamos mucha cosa. Pero tocaban a Beatles con Obladi Oblada y todos esos canciones, Punteado. pero sin cantar. Sin cantar. Ok, ¿y cómo llegan ustedes, quién me quiere contestar? ¿Cómo llegan a The Ventures y a The Shadows? ¿O fue solamente The Ventures? ¿Cómo llegan a ustedes con esos discos? La música realmente no llegaba tan a fortuna como uno hubiese querido, ¿cierto? La música llegaba un poco retrasada. Y apenas empezamos a escuchar, había unos temas muy bonitos que escuchábamos de música rock iniciando y eran temas instrumentales, entre ellos Apache, Camina no corras, el famoso Ametrallando, que aquí se llamaba Ametrallando. Y realmente eso nos pareció muy bacano. Entonces empezamos a tocar esa música instrumental con todo el rollo. Pero antes de eso, nosotros ensayábamos era con esa música. Bueno, ¿y ustedes cómo? O sea, yo entiendo que eran de distintos colegios. ¿Vivían en la misma cuadra? ¿Dónde vivían? Pues, ¿por qué se conocían? Realmente éramos muy vecinos. Pues Fernando y Nicanor estaban ahí Ellos son hermanos, ¿no? Sí, en pleno corazón de Laureles, pues ahí en toda la avenida Jardín. Y yo estaba arribita en Simón Bolívar, ¿cierto? Y estudiaba en el Colegio San José. Toda la vida, pues. Entonces, eso fue sinergia, nos juntamos y empezamos a tocar. Yo me acuerdo que yo bajaba con mi guitarrita eléctrica hasta la cámara de yo a pie, yo bajaba caminando. Bueno, y en Laureles conocieron a Miquillo, a Sucho, eran amigos. Sí, claro. Sí, claro. ¿A Carol? ¿Carol también? Sí, también. Sí. Eduardo más. Eduardo tiene una anécdota sobre Miquillo, de que una vez le pidió Miquillo que si le prestaba el bajo. Y Eduardo pues le prestó el bajo. ¿Y qué pasó? No, es que Fernando era medio... Yo creo que sigue siendo. Bueno, no, entonces un día me pedí préstame el bajo y yo pues más asustado me lo presté. A los 8 días llegué a la caja y encontré ese bajo desbaratado, todo desbaratado. Tornillos, todo por fuera y yo me pegué que asustada. Y él me dijo, no, yo te lo vuelvo a armar. Y efectivamente lo armó, pero sí fue un susto grande ese tema. Pero no, con Fernando tuvimos pues
no hemos hablado de la 15, pero que realmente Ya vamos, o sea, pero empecemos con los concursos de los colegios. Ah, sí, dele. Que esa es como nuestra primera etapa. Nuestra primera etapa, entonces, para ir continuando. Sí. Empiezan que muchos colegios en Medellín, San José, San Ignacio, los benedictinos, de mujeres, ya no me acuerdo cuál, hacían unos concursos musicales, en los 60 y picos. Y por supuesto, pues a nosotros nos empezaron a invitar todos esos, cómo nos comunicábamos, cómo llegaba todo eso, llegaba y allá llegábamos a las 7 de la noche al teatro no sé qué del Colegio San Ignacio y llegaba Sucho y llegaba otro por allá no sé quién y había solistas y eso era toda una noche o 1 o 2 días iban eliminando hasta que al final había un ganador y nosotros nos empezamos a ganar todos esos concursos. Había una colección de trofeos que los estamos buscando, que el museo estaban divinos. Se quedaron en manos de Jorge Chiquito, vamos a ver dónde están y si existen. Pero eran unos trofeos lindos de plata, ganador, semana lasallista, semana, ¿cierto? Todo eso tan emocionante y la gente nos fue conociendo y empezamos a montar un poquito, ya no el rock tan pesado, sino por ejemplo como arreglos. Yo recuerdo que alguna vez tocamos los guaduales en música rock. Los guaduales, pues para los que sepan, pues es una canción de don Jorge Villamil y ¿cierto? Es un bambuco o un pasillo. Y empezamos como a innovar y eso gustaba mucho. Y ahí yo creo que lo que siguió después de eso, probablemente o Sonoluxo o Radio 15. Ustedes nos lleven a qué era Medellín en la época en la que ustedes comenzaron a hacer rock and roll. Es decir, cómo estaban las tradiciones, había mucha persecución o rechazo al rock and roll, qué emisoras estaban sonando, o si era Radio 15 o hubo cosas anteriores. Cuéntenos un poco de ese entorno. A ver, yo empiezo aquí rápidamente, pero tú sigues. Yo creo que era un Medellín muy tranquilo, en donde esa onda pues como de la juventud moderna, del pelo largo, un poco a los poquitos años también Carolo con sus festivales, y eso fue moviendo como los jóvenes en Medellín. Nosotros éramos muy niños, yo tenía 13 o 14 años. Sí, en la foto se ve que eran los arbiritos. ¿Sí? Exacto, estoy yo con mi batería Ludwig que la estamos buscando. Sí, eso nos dio. Una pausa aquí, esa batería también se la vimos a Jorge Montoya de Juárez. A Jorge Montoya, sí. Hay que recuperarla porque es mía. Bueno, Era prestada. y como el voz a voz de los colegios, en esa etapa donde uno pues está ya saliendo con los amigos y con las amigas, y eso fue creciendo como espuma. No sé qué más. Sí, no había concurso, no había bazar, no había fiesta de colegios, que no faltáramos nosotros. Pues recuerdo una vez en el coliseo del Colegio de San Ignacio, tocamos, no sé, 4, 5, 6 horas Seguidos, sin descanso. Con el coliseo absolutamente lleno. Es que me acuerdo, me pongo hasta rosudo. La gente se enloquecía, bailábamos. De hecho, vamos más adelante a hablarlo, porque ahí hubo ya un poquito de movimiento hacia otros ritmos diferentes al rock, porque no nos podíamos quedar siempre en rock, que la gente pedía, bueno, vamos a ir a bailar, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero yo eso quiero que traiga más tarde. Volviendo sobre quién era Medellín en esa época, sí, lo que dice Nicanor es muy cierto, era muy tranquila, la ciudad era muy tranquila y nosotros nos desplazábamos sin problemas. Resolvimos una vez dar serenatas, entonces llevábamos un Benjamín, ¿no?, a la casa de doña fulana, quitábamos el bombillo de la entrada, poníamos el Benjamín, conectábamos la organeta, conectábamos la guitarra, el amplificadorcito y hágale.
Y Boleros orquestados. boleros Sin orquestados. cantar. Sin cantar. Y nos daban a las 4 y las 5 de la mañana dando serenatas sin problemas. Cosa muy loca. Le añado algo al comentario tuyo, o sea, en esa época realmente nosotros, Colegio San José, hermanos cristianos, Marina, pues, y nosotros empezando el movimiento rock, eso fue todo pues una herejía, ¿no? Eso Es que veo un padre en la foto, ahí veo un padre. sí, otra historia de ellos. Pero entonces, yo nunca vi ni a Fernando ni a Nicanor peludos, pero a mí sí me encantaba el pelo largo. Y yo me empecé a querer el pelo. En el Colegio San José eso fue, pues, El escándalo. me llamaron de la rectoría, que a mí qué me pasaba, con quién me estaba relacionando, que era tan horrible. Y me acuerdo una vez que bajé caminando, era San José del Morro, pues, y bajé caminando y me cogieron a piedra. Yo creo que fui el primer peludo de Medellín y me tiraban piedra y yo había volado. ¿Qué año era ese? ¿En qué año estamos ahí parados? Eso era más o menos que 68. 68. O sea, ya estábamos adelante en los años 60, Sí, en ese pero cambio como te digo, hacia el pelo largo, ¿cierto? ¿Ustedes de dónde conseguían la música? ¿Dónde lo conseguían la música para aprenderse las canciones? Yo creo que en las emisoras, más que discos. Entonces hablemos de las emisoras, porque nosotros tenemos la historia aquí de Radio 15. Radio 15 es del 65. O sea que antes de Radio 15, ¿dónde conseguían ustedes la música? Porque ustedes se formaron antes de Radio 15. Pero Radio 15 fue, de hecho, en las grabaciones que hay horribles. Que ahorita las vamos a oír. Ahorita vamos a oír Marino grabaciones de Marino Recio Claro. con ellos en el radio. De hecho, Marino Recio habla de Silvio Molina, o sea, fue cuando Silvio Molina estaba en el conjunto, o sea, sí puede ser en esos años. 65, 66. Y nosotros, 65, 66, y a nosotros nos invitaron, no sé cómo fuimos a parar. No, el cuento es, no, pues, el cuento es, Marino Recio fue invitado de jurado en un concurso en el Colegio San José, y nosotros tocamos, ustedes cantaron alguna cosa y el tipo quedó encantado. Digo, yo tengo un programa de radio todos los sábados a las 5, vengan a mi Juventud Moderna, y ahí estuvimos un año, todos los sábados. Todos los sábados durante un año. En vivo. 1 hora o 2 horas, eso duraba 2 horas, que empezaba el programa, para ¿cierto? Que lo vamos a poner ahora. Y entonces, ahí nosotros, con gente muy pesada, pues porque ahí estuvo Harold, ahí estaba Jairo Paternina, que se llamaba en ese entonces Jairo Mercado. Si ustedes Como las estrellas. Como la estrella. Él se llamaba Jairo Mercado Paternina y cantaba boleros y baladas muy lindas. No cantaba tropical. No, nada. Cuando él se vuelve ya tropical, le quitan el mercado que no cuadraba mucho y lo dejan Jairo Paternina con el combo de las estrellas. Compartimos muchísimos sábados con él. Era muy buen tipo. ¿Con quiénes más? ¿Quiénes la recuerdan? Ustedes que habían estado compartiendo radioteatro de Caracol. Pues los grupos de planta ya éramos 3. Los LSD, dirigido por Fernando González Miquillo. Por Miquillo Osuncho, alias Los Osuncho. Láser, el líder era Gabriel Morera. Gabriel Y los Morera. cavernícolas que teníamos nuestro líder. No fallábamos los 3 grupos todos los sábados. Durante un año. Sí. Y habían invitado a los otros cantantes, pero normalmente éramos los 3. ¿Qué? Ya, cuéntanos. No, y ya estando en Radio 15, nos pasó de todo un poquito, pero la cúspide del cuento fue que organizaron un concurso de música inédita y entonces nos pusimos a componer. Y entonces hubo varios sábados donde llegábamos, era con la música que habíamos compuesto en la semana. El himno a las flores, mi papá me roba la gasolina, Evolución, Evolución. viaja al centro de la tierra. Unas cosas que medio suenan ahí, pero eso era muy horrible. el tema cavernícola, teníamos el tema cavernícola y con ese abríamos siempre la presentación. Y eran temas propios. Pero eso fue un concurso que hizo Marino durante un periodo, un par de meses. Y nosotros, antes y después de eso, pues ya nuestros temas conocidos, que nos sabíamos, y eso pues, sonaba delicioso. Ya cuando llegamos a componer y a inventar la cosa fue bien difícil. Ya fue bien distinto. Sí, no, claro. ¿Ustedes habían estudiado música dónde? ¿Por qué sabían tocar música? Estando en el kit, ya te suelto. Primero, recordemos que Eduardo es Eduardo Lopera Vieco. Viejo, ese viejo es bien pesado. Es muy pesado.
Y nosotros, Nicanor y yo, nuestros primeros empezamos en el Kinder de Laureles. Allá teníamos 4 y 5 años. Era el Kinder de Laureles, que ya no existe ahí, pero no sé, bueno. Y entonces mi papá resolvió que nosotros teníamos que aprender música. Y aprendimos música con un profesor ciego, que se llamaba Don Francisco Ardila. Don Francisco Ardila. Era Ciego de nacimiento. Y él, no me preguntes cómo, él dirigía la banda del Kinder de Laureles y nosotros por fuera nos llevaban por la noche hasta la casa de él y íbamos 1 hora y yo aprendí lira y Nicanor Tocando los dedos, le explicaba a uno, pero pues, o sea, ¿cómo aprendimos? Yo hoy digo, Dios mío, qué cosa tan difícil, enseñar y aprender. Y entonces, a los 4 años, Fernando tenía 5 y yo 4, y ya salíamos a tocar. Nos llevaban los hermanitos Izaza por todos los rincones. A mí me mandaron a hacer un tiple especial a Marinilla Chiriquitico. Porque claro, los tiples eran grandotes, y entonces había que... Y Fernando tenía una lira también hecha. Fernando era un tipo que cogió esa lira y eso punteaba y punteaba y punteaba, que es lo que finalmente él hace cuando coge una guitarra, puntear. Para efectos de esta charla, porque hoy Nicanor llegó desde Bogotá, etc., hay unos archivos que no teníamos aquí, vamos a seguir hablando, pero voy a pedirle al Velo que en los archivos, bien sea por el WhatsApp con Jorge, o porque yo ya no recuerdo si lo alcancé a descargar, hay una foto de ellos cuando tenían 4 años, están descargas. Y si no, está en WhatsApp con Jorge para que les mostremos a ellos una foto de cuando tenían 4 o 5 años, ya tocando instrumento. Entonces, pasa una cosa muy interesante. A nosotros nos ponen a estudiar música, pero mi papá y mi mamá se meten con nosotros también, con el mismo profesor. Mi mamá lira y fracasa totalmente. Mi papá sí fue un tiplero muy teso, muy teso. Tiplero. Y entonces hacíamos, él tocaba tiplero también, y él progresó y tuvo a Rufino Duque Naranjo, un hombre musical de Medellín, que... miren la foto. ¿Quiénes quedan ahí? ¿Quiénes quedan? Yo soy de este lado y el que está allá es Fernando. Nicanor a la izquierda y Fernando a la derecha. Sí, ahí no está. O sea, la música está en sus venas desde que son los bebés. Sí, claro. Entonces, cuando nosotros empezamos volviendo con el grupo, el que más nos animó fue mi papá. Háganle, me gusta, y allá iba y regañaba a la ópera y al uno, y vamos y toquen así, ahí se metía. Entonces eso nos dio pues como mucho impulso también. Claro, apoyo total. Hasta ciertos momentos, que ahora voy a contar los momentos en que no le gustaba que tocaran. No, pero en el caso mío, ¿Cómo aprendiste, Eduardo? venir de una familia de músicos, pues fue un problema. Porque en la familia realmente la música llamaba mucho, los hermanos de mi mamá, ellos fueron profesionales, pero muchos dejaron las profesiones por la música. Entonces mi mamá dijo, no les voy a mostrar a los hijos la música por ningún lado. A mí no me mostraron música en la casa, yo nunca recibí una clase. Pero la música la trae uno por dentro, eso sale solo. Memoria genética. Y empezó a salir la música y vi a Sancho yo a ver una vez en televisión un programa donde estaban tocando los speakers y yo vi eso y para mí eso fue una revelación. Le dije, mamá, yo quiero una guitarra eléctrica, aprenda a tocar pues siquiera. Entonces a los 8 días tocaba la bamba, entonces mi mamá tuvo que comprarme la guitarra. y después cuando Fernando me propone ser bajista, yo no sabía que era un bajo. Tuve que coger una guitarra eléctrica, le quité las 2 cuerdas y tocaba el bajo ahí. Y para tener un bajo en las manos, eso fue... Yo vi en la familia de un almacencito que se llamaba Vieco de música, yo no sé si lo recuerdan. ¿En dónde? El almacencito de música que se llamaba Vieco. Era de la familia, era un almacencito reconocido. En el centro. En el centro. Y yo alcanzo a ver un bajo colgado allá. Y yo le dije al tío, ese bajo es para mí. Y le dije a mi mamá, para mí. Terminé el bachillerato, estamos en tercero. 3 años penando para tener un bajo en las manos. Y bueno, entonces, ese era el almacén del cual se surtían ustedes, los músicos aquí. Nicanor dice que compró el tambor por allá en otra parte. Que vos compraste el tambor en otra parte. Sí, eso se llamaba... Ay,
hoy dije Musicalia en el pasaje Astoria, pasaje o Unín Maracaibo, en uno de esos, allá íbamos, y esto era con Vina Disney, allá estaba la guitarra eléctrica, los tambores, las baterías, wow, todavía es Bueno, hay una cosa con los instrumentos que me decía Jorge, y es que ustedes, o algunos de ustedes, facilitaban, prestaban o alquilaban instrumentos para otras bandas. prestado. Prestaban. Aquí hay varios que usaron mi batería. Yo empecé con una batería hechiza, eran como moldes de hierro de esos de poner materas, y ahí iba el tambor, los tambores. Claro, en los bordes de hierro. Exactamente, eran cosas de materas con los tambores. Y el bombo no tenía charles y un platillo parado en un palo de escoba, una cosa de esas, pues. Pero eso con el tiempo, esa la usamos en Radio 15. Pero entonces conozco yo a un hombre que se llama Álvaro Giraldo, que tenía una batería muy linda, una batería Ludwig roja, que me chorreaba la baba. Y un día yo le dije, me vendimos esa batería, él no la tocaba. Y entonces dijo, listo, sí. Pues yo no sé los precios, no me acuerdo, pero pues yo ya me monté en una batería de verdad, y eso era otro mundo, pues, eso era otro mundo, y ahí ya empezamos, pues ahí hubo mucho más progreso, ya nosotros ya fuimos a la Hotel Intercontinental a tocar, y ya empezamos a hacer pues como mucho más ruido en Medellín. Muy bien, ¿cuál es? Antes de esta pregunta es otra, y es Radio 15. Y cuando uno prendía Radio 15 en el 65, me imagino que había un sonido, y cuando prendía Radio 15 en el 68 había otro sonido. ¿Cómo era una programación de Radio 15 en 1965, 66, cuando uno prendía el día? ¿Qué música oían ustedes? El programa tenía un tema de inicio, que es precisamente el que tú mencionabas. No, pero la emisora, ¿qué música ponía? Un viernes, un domingo, un lunes, un martes, ¿qué música se oía? Pues era música de esa que estaba iniciando en aquel entonces, lo que mencionabas ahora, Oscar Golden, todos ellos empezaron a sonar mucho, primero en Colombia. Nosotros vinimos a conocer las versiones de las canciones que ellos cantaban en inglés mucho tiempo después. Pero se escuchaba pues, Vicky, Oscar Golden, Aaron, todos estos cantantes de aquella época, era básicamente lo que escuchaba. Hay un momento en la historia de ustedes que está Radio 15 y Radio 15 empieza a ser así y viene otra emisora subiendo, pero no sé si les tocó a ustedes, que fue La Voz de la Música. ¿No les tocó a ustedes ese momento de llegada a La Voz de la Música? No, fue Radio 15. Muy bien, perfecto. Hablemos de conciertos. ¿Dónde fueron sus conciertos más memorables, los más locos, los más grandes? Yo por ahí vi que estuvieron en los casinos, que estuvieron en Santa Marta. Cuéntenos de eso. Ay, María. Esa fue una época muy bonita y de oro. El tema del casino, ahí en el poblado, había el Gris Montecasino, donde hoy creo que es antecitos de San Diego. Eso en su momento pues era una cosa de locos. Y armaron un concurso, no sé cómo, cuándo, y nosotros nos inscribimos y fuimos a concursar y ganamos. Y ganamos el concurso. ¿Con quién era que competíamos? Con el Trío de Oro, donde estaba Jairo Paternina. Y nos ganamos el concurso con tan buena suerte, que a la semana siguiente nos volvieron a citar porque era la elección o coronación de la señorita Antioquia. Y entonces está en uno de los recortes, con la presentación de los ganadores del concurso, los cavernícolas. Eso ya fue una tragedia en mi casa porque ya mi papá ya vio que la cosa estaba grave. Ya no le gustó que nos fuéramos para un grillo, los niños. Eso no le gustó y entonces armó el pleito y, mejor dicho, ya empezaron algunos problemas. Mi mamá sí nos patrocinó hasta donde pudimos. Ahí no manejábamos todavía, estábamos muy niños. Y entonces tuvimos que esperar a que mi papá se durmiera y nos volamos por el balcón de mi casa y mi mamá nos llevó y se quedó allá oyéndonos toda la noche. A cuidarnos un poco con algunos familiares, una tía, unos tíos y eso, pero volados de mi casa porque mi papá dijo, sobre mi cadáver se lo ¡opa! Eso es un grill, ustedes que son unos niños que van a hacer allá. En el Hotel Intercontinental nos contrataron
una temporada, no sé, 2, 3 meses, en el último piso había o hay una discoteca. Como restaurante, discoteca, yo creo que era, yo no sé. Hoy en día no sé qué hay. No, ni idea. Y nosotros fuimos al show central cada 8 días, los viernes o los sábados, tal vez, no sé, no recuerdo. ¿Les pagaban? Sí, nos pagaban. O sea, ahora que estamos aquí viendo de los primeros ejemplos de que les pagaban, ¿cierto? Sí, Porque sé que la pagaban. mayoría dicen... Nicanor me recordó ahora, yo no me acuerdo, Eduardo parece que sí se acuerda, que yo recibía, como yo era el director de la banda, yo recibía la plata, y como yo era el que manejaba el carro, como yo era el dueño del carro, como yo acomodaba los equipos en el carro, Conseguías el contrato. conseguía el contrato, entonces nos pagaban 500 pesos, no sé, 500 pesos. Entonces yo empezaba, 500 pesos son 100 por el transporte, 100 por la dirección del conducto. 100, quedan estos 100 pesos, 50 y 50. Hay una historia linda. Tenía Fernando. Y son la misma historia, ¿no? Y una de las, perdón, y una de las tal vez más importantes presentaciones, también en el Hotel Intercontinental, fue un congreso de ACOPI, tal vez. Eso era, se llamaba, por ahí está la foto. Por ahí está la foto. Y una cosa pues como la ANTI, una cosa muy importante que hubo, y pues nos contrataron, que nos vieron arriba tocando, y eso fue un show, y estaba del presidente Carlos Lleras Restrepo, ya estaba el hombre y vino allá mirando, fue una cosa, pero también unos niños, entonces llamábamos la atención mucho por los jóvenes, ¿cierto? Y seguíamos tocando música rock y música orquestal, no había canto todavía. Te voy a contar una cosa de lo de Fernando. Por favor. Cuando ya Fernando pues tiene 17 o 18, conseguimos un Renaultcito 4 acabado, viejo, de segunda, y en el Renault 4, Fernando se ideó una forma que yo no, que eso es pues físicamente imposible. Los tambores, las guitarras, el bajo, todos los amplificadores, todo iba montado en el Renault 4. Y además los 4 músicos íbamos en el Renault 4. Y entonces salíamos cuando fuéramos a tocar al club de profesionales, al club a donde fuera. El Club Medellín. En el Club Medellín. Y pues a las 3 de la mañana se acababa la cosa, vuelva y monte cada cosita otra vez. Eso era todo. Y entonces ahí cuando llegaba el pago, yo empezaba. Siempre el transporte, siempre la prestación, siempre que conseguí el contrato, siempre. Finalmente nos daban a Eduardo y a mí. Jorge chiquito que venía furioso al día siguiente y me decía, nos tumbó Fernando. Nos tumbó Fernando. Pero disfrutábamos tanto eso. Que no les importaba. Que no nos importaba. Me gustaría terminar la historia de... Entonces su papá se durmió, ustedes fueron, tocaron y luego llegaron y nunca se enteró. Sí se enteró y se puso muy contento. ¿Se alegró? Sí, ya dijo, bueno, pues ya fueron y como mi mamá se había ido con nosotros, pues ya la cosa estaba más cuidada. Mi mamá dice Eduardo pues que era la que nos cuidó y mucho. No, doña Amparo de María. ¿Y por qué terminaron en Santa Marta? ¿También fueron a Santa Marta? Fernando, muy bien. La historia es muy larga, pero nosotros fuimos en un paseo en diciembre a Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Mi papá murió en agosto del 69 y apareció un sacerdote. 69. Agosto 9 del 69. Tenía 42 años y 9 hijos. Muy joven. Y 9 hermanos. Wow. 9 aquí hay 2 nomás para otros 7. Bueno, y entonces, por cosas del destino, el famoso curita se llamaba Roberto Vélez Molina. Era un cura antioqueño que, por cosas de la vida, había ido a parar a Barranquilla y era cura Del colegio BIF. del colegio. Y había estudiado con mi papá en la primaria. Y él leyó que se había muerto y vio, y yo no sé, y le dio por venirse de Barranquilla a conocer a la viuda y a los 8 muchachos. Bueno, sin ningún interés, porque la gente divagó mucho sobre él, porque divagamos el cura, mucho. como tiene que el cura muy querido nos invitó ese diciembre a un paseo con todo pagado. No me preguntes cuándo, unos como 6 o 7. Incluido Eduardo. Y nos fuimos para Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Sí. Y en Santa Marta estábamos en un club, no recuerdo el cual, y había una orquesta que tocaba, era muy sabroso.
Y yo no sé qué pasó, y pues yo me paré, y dije que si nos dejaban tocar, y nosotros salimos a tocar. Y vea, claro, ustedes tocan, vengan, montes aquí, nos montamos a tocar en Santa Marta. Eso eran unas cosas, pues, que no, hoy en día eso es impensable. Inimaginable, de acuerdo. Eso, Y les fue bien. yo, bueno, nos iba divino en todas partes, hombre, eso, porque éramos muy niños, es que éramos niños. Entonces, unos niños de 15 años, de 16 años, y tocábamos bonito. Una pregunta, ¿ustedes tienen claro el sonido de Ventures y de Shadows o hay alguien que no lo conozca? Lo pueden poner de fondo ahí, el ametrallando. No, pues, bueno, está claro, pero no hay que ilustrarlo, hay que acompañarlo. Ok. ¿Cómo era la red que hay? No, usted quería compartir en la par con todo esto, y es una historia interesante porque este fenómeno que se estaba dando en la ciudad, traer amplificadores y equipos de música, eso era muy costoso. Entonces se desarrolló en la ciudad dos fabricantes de amplificadores. ¿Que fueron quiénes? Los de Hernán, que fueron unos amplificadores muy buenos y los tuvieron todas las bandas acá. Y después les salió la competencia que eran Son Oscar, los de Oscar. Y con esos amplificadores se llenó Medellín de Cosas barbares. O sea, todas las bandas de Medellín se armaron de equipos de amplificación con estos dos proveedores. Tal cual. Ok, muy bien. ¿Cómo era la relación de ustedes con las otras bandas contemporáneas? Y háblenos de esas bandas contemporáneas. Eso sí es mucho más Eduardo. Normalmente los colegas no nos queremos mucho, y en ese tiempo pues más porque había que competir y toda la cosa. Entonces, cuando llegábamos a Radio 15, por ejemplo, los láser donde estaba Múnera y todo esto nos miraban así, los LRD también, y nosotros pues también mirábamos así. pero pues eso era el momento. Después nos hicimos muy amigos todos terminamos siendo muy colegas. Y nos prestábamos los instrumentos. Y compartíamos todo. Pero, ¿y solamente se relacionaron con dos bandas o también con Yetis o No, Yetis estaban en otro nivel, sí. Descríbanos esa diferencia, ¿cómo que en otro nivel? Lo que pasa es que los Yetis fue un grupo y fue un momento muy especial porque ellos realmente, sin ser unos músicos muy buenos, tal vez Juan Nicolás Estella era el que más conocimiento musical tenía, pero tenían una fuerza en el escenario que eso era bestial. Y me acuerdo mucho porque el otro grupo que competía en Colombia con ellos eran los Speakers. Sí. Eso era la perfección absoluta, ellos tocaban perfecto. Sin embargo, hacían concierto y barrían los Yetis. ¿Por qué? Por la energía, tenían una energía bestial. Yo creo que nosotros también parte del éxito era eso, una energía que transmitía y la gente, eso era muy interesante. No lo tienen todos los grupos, tener esa energía es importante. Muy bien. Dentro de los registros apareció una banda que se llama Los Batman. ¿No compartieron con ellos? No. Ok, perfecto. Era como una parte de la investigación. Pero vuelvo con los nombres que se usaban, los Batman, los Cavernícolas, los LSD, eran los nombres que nos inventábamos en Medellín. Hablando de LSD, ¿tuvieron experiencia con droga ustedes en su carrera o ustedes fueron una corriente muy sana? Demasiado sana. Éramos niños y no se nos arrimó la droga, pienso yo. Pero ya existía, ya había. Había droga, claro que había, pero no sabíamos pues quién era. Pero yo pensaría que en la época de colegio no lo vivimos tanto. No, se vivió un poquito más tarde, después de los 70, eso sí empezó. Más hacia los 70. Mucho pues. Ya no estábamos. Nosotros empezamos, éramos muy admiradores de Gustavo Quintero con los hispanos y luego con los graduados, el baterista que era Cheque, Ramiro Velázquez, Nicanor, que todavía lo admira. No, yo pues si me lo encuentro voy y lo abrazo. Y pues es un baterista fuera de serie. Muy bien. Y entonces ahí, después de haber hecho tanto ruido, pues solo tocando, empezamos a intentar cantar. Es una historia que es muy interesante. Yo creo que en inglés, yo no sé ni qué cantábamos, pues por ahí alguna cosita medio rock cantaba. Y alguien, tampoco tenemos muy claro, nos dijo, no, van a ir a Sonolux a hacer una prueba de sonido.
A ver si nos hacían un disco. O sea, ya habíamos conseguido pues ruido, cantábamos, ya llevábamos unos años. Ya llegamos a Sonolux, una sala de grabación lo más hermoso del mundo, yo tengo ese recuerdo. Y sí, una sala muy, muy linda y donde estaban pues aquellos maestros, yo no me acuerdo cómo llamaban, pero los sabios de la música de las casas disqueras como Sonolux, como Fuentes, ¿cierto? Bueno, en Fuentes era pues don Antonio, me imagino. Sí. En Sonolux el maestro no sé quién, el maestro no sé cuánto. Toquen, muchachos. Llegamos y tocamos 2 o 3 canciones y cantamos. Muy bien, estábamos muy asustados, muy nerviosos, la verdad. Cuando salimos, entonces nos llamaron, venga, ustedes tocan unos músicos, pero un fenómeno. Pero ustedes están en la edad en que están cambiando de voz. Entonces, todo lo que cantan se les sale de gallito. Entonces, la recomendación nuestra de musicólogos es no vuelven a cantar. Y esa fue la última vez que cantamos. Hasta que se acabaron los cavernícolas, no cantamos nunca. No les cambió la voz nunca. No volvimos a ensayar, como que nos quedamos y ya. Pero fue una recomendación en Sonolux. Muy bien. ¿Y no fueron a otras disqueras? No, solamente Sonolux. Sonolux. Sí. Ok, perfecto. ¿Ibas a contar algo, Fernando? Se me escapó. Se te fue. Ok. Estamos hablando de otras bandas con las cuales interactuaron, hablamos de los medios de comunicación, ya hablamos de los conciertos, de otros artistas. Ah, sí, perdón, tal vez sí, ya recordé. Lo que te iba a decir era que, bueno, ya vamos para allá teóricamente, pero me adelanto un tris. Fuimos migrando un poquito a música caliente, ¿no? Música... ¿Coquetearon con la música caliente? Con la música caliente, porque claro, que los vamos a contratar para que los 15 de fulanita, listo, vamos por los 15 de fulanita. Yo me acuerdo que Eduardo pues, era una herejía ponerlo a tocar pues alguna canción de los graduados, de los panos. Pues el hombre, porque tenía que hacerlo, pero no le gustaba, rockero de... Y entonces, claro, con esa sí fue la locura de la locura, porque entonces nosotros ya estábamos, era en otro nivel, tocando música caliente, y entonces ya sí veía uno pues 200 personas bailando al ritmo nuestro. Y esa vaina, eso era muy emocionante. Eso sí es muy emocionante. Uno a medianoche en una pista de baile en unos 15 o en una fiesta y eso, todo el mundo bailando, eso uno siente una emoción tremenda. Yo, con todo lo que ellos nos hablan, yo me imagino pues, esas películas tipo Regreso al Futuro, cuando van a tocar, cuando Michael J. Fox se sube y tocan un rock and roll y luego voy a tocar una suave y se ponen a bailar ahí. De todos los estudiantes, debe ser un ambiente parecido. O sea, ya tocábamos, digamos, todos los ritmos, desde un rock and roll o un twist, que tocábamos y gustaba mucho, y ahí pasábamos pues a los pasodobles, a la cumbia, ¿cierto? Al chuco, y entonces, no, ya, aquí ya esta tanda está muy larga, ya han bailado mucho, pongamos un bolerito para que, y entonces tocábamos un bolero, y eso funcionaba como un relojito, y tocamos en todo, cuanta fiesta, cuanto club, cuanta cosa había en Medellín, ya muy alejados del rock, más negociantes, por lo menos Fernando le iba mucho mejor, pero, no, mentira, pero sí era muy agradable, la verdad, pero eso era muy pesado, y voy a contarte una cosa que me adelanto también, yo ya estaba en la universidad, en los primeros semestres, y tenía clase los sábados a las 7 de la mañana y tocábamos los viernes hasta las 3. Eso era muy bravo. Cuando se podía, pues. Eso era muy bravo. La verdad, ya uno empieza a pensar, estoy en el lugar equivocado. Eso es así. Igual me pasó a mí. Yo perdí un año en la universidad por cuenta de los cavernícolas. Por cuenta de los conciertos. Bueno, pero eso ya es un poco más adelante. Quería preguntarles por las influencias musicales de ustedes ya uno por uno. O sea, ¿quiénes fueron los artistas del rock and roll que los marcaron a ustedes en ese momento de la carrera de los cavernícolas? Eso es de Eduardo también. No, pero oigo. En el rock and roll y en ese momento pues empezamos con los temas que se escuchaban al principio, lo que vimos, los Reactions, todo este grupo. Pero para mí especialmente, los Beatles. O sea, puedo decir que mi maestro
porque yo en la vida recibí una clase de bajo, pero yo me aprendí todos los bajos de todo. Y por eso un maestro para unir, para enlazar esos bajos y esas cosas, que a mí eso me encantó. Entonces el bajo mío es muy de ese estilo, pero lo aprendí con mucho. ¿Algún álbum especial de los Beatles, de toda su discografía, que tú digas, este es mi preferido? Todos. Todos. Y tocáramos nosotros en todas las fiestas el Oblada. Que era muy fácil. Uno aprende mucho con ellos y es verdad que... Y yo no tuve profesor de guitarra ni de piano. Yo aprendí solo, ¿cómo? No sé, yo aprendí. Pues es que ¿Qué guitarra tocabas? ¿Qué marca? Acústica, pero pues obviamente ya en el grupo era una guitarra eléctrica, ¿cierto? ¿Recuerdas qué guitarra era? Pues, pero es que ese es el cuento. Fernando punteaba en la lira y cuando agarró una guitarra, él no sabía tocar solo, do, ninguna nota, sino que sabía puntear la guitarra. Y por eso es que arrancamos Con ese sonido. toda la música punteada, ¿cierto? Ah, claro. Eso era Y después, cuando ya hubo organeta, yo hacía la organeta punteada. ¿Cómo es tocar una organeta punteada? con una sola mano. La melodía cantada es la que va, La que va llevando- la que se Casi sigue la la guitarra guitarra. capaz de manejar, lo aprendí, no tuve profesor para manejar aquí la mano izquierda llevando como el ritmo y aquí la derecha llevando el punteo. El punteo lo hacía Jorge, el acompañamiento lo hacía Jorge, chiquito en su momento ya, Silvio ya no estaba, y con Jorge siempre tenía pues un cuento muy simpático, era que Jorge, él era feliz tocando, ¿no? Yo me acuerdo, yo todavía lo veo, tocaba, pero se ponía tan feliz que se le olvidaba hacer los cambios. Entonces él estábamos en primera, ¿no? Y yo lo veía feliz, corriendo. Y ya estábamos todos en la otra nota. En la otra nota. Entonces yo cogía con el pipa, me mandaba una patada, para que cambiara de nota. Y entonces la gente como que despertaba, Muy divertido. Vea, dentro de los sitios donde tocamos, Antes de ir a los sitios, ¿cuáles son sus bandas preferidas? Para terminar, ¿cuáles fueron los artistas que los marcaron en sus influencias? Yo creo que Carlos Santana en su época de Samba Pa' Ti, Oye Como Va y todo lo que hubo. Santana, y a mí personalmente los Jetris me parecía que, ¿cierto? Lo que dice Eduardo, cómo sonaba esa banda. Bueno, Nicolás Estela eran unos muchachos muy tesos también, muy duros. Y por supuesto los Beatles. Pues. Y hoy en día, vos ves estos muchachos de 15 y de 20 años en un diciembre y ahí se les olvida el perreo y todo. Pues vayan los graduados y verán qué va a pasar. Y siguen teniendo vigencia. De acuerdo. Viviendo en Laureles, llegó un cura a la iglesia de Santa Teresita que se llamaba el Padre Lema, no se me olvida nunca. Y había un grupo de chicas por ahí que habían armado un grupo que se llamaba Ellas. Ahí había una niña, Abad Faciolince, hermana del escritor. De Héctor Abad. Eran 4 o 5 niñas de un colegio por ahí. Y entonces ellas iban a los concursos de música, vivían en Laureles y nosotros también. Y no sé cómo, el Padre Lema armó los miércoles una misa a las 6 o 7 de la noche que se llamaba la Misa de la Juventud. Mire, la cola llegaba hasta el Parque de Belén. Eso era una cosa loca. Nosotros allá en el atrio, en la iglesia al fondo, con batería, con guitarras eléctricas, con todo, y ellas cantando. Se adelantó su tiempo. Eso fue una cosa loca, eso lo hicimos varias veces y fue muy exitoso. Es más, yo creo que calcular, se lo llevaron, porque estaba revolucionando tanto, no en serio, se lo juro, a los poquitos días se lo llevaron. Fue una cosa muy bonita, porque pues es que eran tan extrañas las cosas, entre dar serenata y tocar en una iglesia, en una misa, era muy lindo. Muy especial eso. Bueno, vamos a hacer un break para que escuchemos de unas grabaciones supremamente, perdónenme la palabra, primitivas. Unas grabaciones muy cavernícolas, a lo que sonaba la banda, lo que se alcanza a escuchar del radioteatro,
está Marino Recio presentándonos, vamos a ver si alcanzamos a identificar el tema de Gerardo también, pero es para que nos hagamos a una idea de lo que sonaba Cavernícolas. Entonces, yo quiero decir una cosa, eso es tan cavernícola y tan artesanal. El programa lo pasaban en vivo los sábados, lo repetían el domingo, y entonces de un radio transistor, de un radio de pilas, con un micrófono como este que tengo yo igual, en una grabadora de esas de carrete que tenía Jorge chiquito, grabamos ese programa. Solo uno, no hay más, no hubo más, y eso casualmente fue además cuando estábamos componiendo. Entonces ahí son composiciones nuestras, que tampoco es que sean las composiciones ganadoras de Grammy, ¿cierto? Muy bien. ok. Segundo corte. Marino Recio. Gente de estéreo. Yo tenía fanaticada. No sé si podamos, porque es que hay varias pistas ahí y no tuvimos tiempo, porque esto lo acabamos de hacer, de identificar el de Heralper, no está identificado ahí en el listado, pero sería buenísimo decir si pimponías hasta que lo encontremos. Pimponías soltadas, no es, adelante. Ese tema realmente no lo tocamos nosotros, era el tema con el que se iniciaba el programa. Creo que sí hay un inicio con ese tema, pero no sabía cuál es. Ok, entonces... Pero la canción está allí, pues. Sí. Pero pues eso. Era la música con que el programa se iniciaba. Era la cortina de la comunicación. Nos interesaba escucharlos a ellos. Pero se ve la histeria de la chica. Eso se llenaba, eso era una cosa loca y era muy grande, como esto o más. ¿Y ustedes? ¿Dónde era el radioteatro? ¿Dónde era eso? Eso es Maracaibo, entre Sucre y la Oriental. Ahí era, sí. Bueno, y ustedes, artistas de rock and roll, jóvenes, muy
ya existía ¿cómo se llama? La práctica de las fanáticas, de las... Club de admiradoras, por ejemplo. Club de admiradoras. Claro. Sí. Tenía el club de admiradores. Club de admiradores, no, pero de los cavernícolas, no, a mí no me refiero. Club de admiradores de los cavernícolas. Y que iban todos los sábados a la ¿Qué hacían esas seguidoras admiradoras por la banda? Le tiraban, le querían quitar la camisa. Porque la entrada al radioteatro era muy complicado, estaban ahí todas esas viejas, todas esas personas. No eran las señoras. Sí, y entonces ellas querían hablar con uno, venga, y esto, pero era pues, estábamos jovencitos. De ahí no salió ningún noviazgo. No. Bueno, hay un mito en el rock and roll de nuestra ciudad que se llama Ancón, que es un poco ya hacia los finales de la banda. Ustedes estuvieron en Ancón, pasaron por Ancón, convivieron con Ancón, ¿no? No, nos quedamos muertos de la gana de repente. No, realmente eso fue muy curioso porque sí vino pues el festival todo el tema, pero Doña Amparo y el papá. No, ya mi papá no está. Ah, ya no está. No, mi papá Pero, no no, pues en realidad nosotros tampoco nos queríamos meter allá mucho, pero no hubo pues como permiso para ir a eso. No nos dejaron ir. No nos dejaron. Estábamos muy pelados todavía. ¿Qué año fue eso? 71. 71. Ok, entonces, digamos que ya ustedes van creciendo, ya van terminando su bachillerato y están en hora de tomar decisiones. ¿Cuáles fueron esas decisiones que tomaron y cómo la manejaron entre ustedes? A ver, de mi lado yo lo que siento es que nos empezamos un poco como a dispersar, ya nos juntábamos menos, ya no nos contrataban o no nos contratábamos tanto. Entramos a la universidad y había que cambiar el tipo de vida, ¿cierto? Claramente. Y entonces eso se fue volviendo como que ya nos veíamos menos, cada uno estaba... Ya no ensayaban. No ensayábamos o muy poquito y de pronto por ahí nos juntábamos, pero no. Nos fuimos como apagando solos, ¿cierto? Sí. Yo inicié ingeniería mecánica bolivariana en el año 1971 y seguíamos tocando. En el 71 todavía. O sea, hasta el 71 Cavernícolas Sí, todavía había cavernícolas en el año 71. Eso queda muy claro. Llegó la mitad del año, allá, primer semestre, y yo perdí todas las materias. Y entonces pues como me echaron, yo no sé, renuncié. Conclusión, yo pedí reingreso y yo volví a ingresar a ingeniería mecánica el 1 de enero del año 72. Del 72 y ya. En el 72 dije, no ya más. Ok. ¿Y quién te siguió? ¿Quién se salió después? No, bueno, dale, bueno. Eso fue interesante, sin que nunca en mi casa me hubieran dicho no siga con eso, nunca me dijeron. Pero sí había una cultura de la educación muy fuerte, entonces en la casa se sentía aquí hay que estudiar, ¿qué? Lo que quiera, pero hay que estudiar. Entonces ahí pues ya pasaba uno a la universidad, es un ambiente más pesado y todo este rollo. Y ahí los cavernícolas empezaron a morir, sin embargo yo nunca de la música, ahí empecé a armar otros grupos. Ahí enseguida volvemos sobre eso. ¿Qué estudiaste? Ingeniería civil. ¿En dónde? En la Universidad de Medellín, profesión que sigo ejerciendo. Profesión. Muy bien, Ricardo. En el año 74 yo pierdo una materia muy tonta que se llamaba, yo soy ingeniero electrónico, que se llamaba antenas. ¿Se llamaba qué? Antenas. Antenas. Era una materita de esas de relleno que llamaban, no quitaba nada. Entonces un profesor me da antenas en un semestre y yo la pierdo. Después llega otro profesor completamente distinto, me da antenas que no se parecían nada a las que había visto y vuelve la pierdo. Y llega otro más, con otra cosa totalmente distinta y vuelve la pierdo. Y entonces me expulsan de la universidad en octavo semestre. Yo iba completo hasta octavo semestre. Y bueno, ¿yo qué me pongo a hacer? Mientras pedí el reingreso y toda la cosa, finalmente terminé. Se creó por esa época un grupo que estoy seguro que lo tenés que buscar, que se llamó La Base. La Base era Mauricio Quevedo. Ok. No me puedo acordar
Carlos Gustavo Molina, unos músicos. Y el tipo de música era tipo Mocedades, Sergio Estíbaliz cantando. Y nos contratan 6 meses en el Hotel Intercontinental, que inaugura en el sótano un sitiecito muy agradable como un barcito. Y ahí tocábamos todos los días en el Hotel Intercontinental, 6 de la tarde, 12 de la noche, nos daban la comida en el hotel, empleados del Hotel Intercontinental, 6 meses, que yo aprovecho y volví otra vez a mi música y a mis tambores y a mi carreta. Y esa sí ya fue la última vez. Yo ya ahí volví a la universidad y dije, bueno, si no me gradúo, hermano, ya así no. Ok, y nunca más se vuelven a reunir como cavernícolas, ni para una fiesta, ni para un reencuentro de egresados, nunca más. No. Le regamos mucho, le No, intentamos. sí se habló un par de veces, pero pues ya yo viviendo por Bogotá, se vuelve todo más complejo, no imposible, por supuesto, y nos provoca, porque lo hemos hablado, y creemos que no se pierde mucha habilidad. El oído, como te decía ahora, estoy seguro que mi oído es hoy mucho mejor que hace 50 años. Perdón, yo sé, tocamos de oído. No leemos música. No leemos. Yo estudié un semestre y eso me quedaba tan bravo. Con el maestro Pietro Mascheroni era mi profesor. Yo también estudié Bellas Artes, estudié antropología por mucho tiempo, porque cuando terminé el bachillerato, pues era lógico que yo le dijera a mi mamá que yo quería hacer música. Eso no lo aceptó mi mamá. Entonces tuvimos que hacer un negocio. Le dije, si yo estudio una carrera tradicional, me paga música. Y estudiamos las dos cosas. Yo estudié Bellas Artes con el maestro Mascheroni, que me iba a enseñar a tocar piano y usted tocando piano. Pero no lo decimos, que vamos hasta ahí para... Y bueno, ya independientemente siguieron tocando su instrumento o ya... No, yo sí sigo con mi guitarrita me acompaña a cantar boleros y rancheras. ¿Y Fernando? Sí, en diciembre sacamos la guitarra. En diciembre se saca. Conmigo, surrungueamos ahora Ahí cantamos. Pero es que la gente piensa que la música es de chiquito, ¿no? La música, si uno la lleva por dentro, es para toda la vida. Usted no puede dejar eso. O sea, es algo que está ahí. Y nosotros seguimos. Yo sigo con la música, con mi hermano canto, volteamos mucho. Hay una cosa muy interesante, y aquí sí cojo a Eduardo, y es que Eduardo sigue. Y a mí me sigue gustando mucho el rock, los cavernícolas estaban muy bien y todo eso, pero en ese tiempo ya habíamos migrado un poco más al género tropical y yo seguía con mi rock por dentro, y entonces yo quería formar bandas de rock. Y con mi hermano Mauricio tocábamos, pues era un rock suave, pero ahí conocemos un muchacho que se para al frente de la casa tocando rock and roll. El muchacho conocía a Gabriel Mónera, entonces ahí nos fuimos juntando y ahí formamos Últimos Tiempos. Formaron Últimos Tiempos, ¿sí? ¿Y qué más forman? Entonces, posteriormente, pasa mucho tiempo, entonces ya el nombre no nos parecía ya como de los tiempos, y formamos otro grupo que se llama Trono. Los que siempre estuvimos juntos fuimos Gabriel y yo. Los otros músicos que nos ayudaron, aquí está Molina. Molina está un tiempo también. Que fue baterista nuestro un tiempo, y muchos otros pasaron por allí. Hasta Juan estuvo con nosotros. Claro, ya en los años 80, Sí. ¿cierto? A finales de los años 80. O sea, entonces Eduardo es transversal en la historia del rock aquí. ¿Sí? O sea, no terminó en cada... Bueno, ¿qué les gustaría contar aquí que no les haya preguntado, que se nos haya quedado por fuera, y que les gustaría que lo que contaran quedara registrado en la historia de los cavernícolas y en la historia del rock de Medellín, porque nosotros vamos a comenzar a trabajar en los libros y todo esto va a quedar organizado en documentos? Yo resumiría como nuestro paso por la música en esos 7, 8 años, como el grupo que de niños, jóvenes, muy jóvenes, que le llegaron a todos esos muchachos que estaban en quinto bachillerato, sexto bachillerato, que se sintieron identificados con lo que nosotros tocábamos y con lo que nosotros hacíamos. Ahí creo que encontramos un nicho que duró muchos años, que fue muy agradable, de colegio en colegio, de bazar en bazar, de escenario en escenario, en donde la gente nos seguía, la gente nos quería, la gente nos admiraba, y eso era muy satisfactorio. Yo diría que de los
miles de cositas que hemos contado así perdidas, todas muy bonitas, el haber logrado llegar a todo ese grupo de colegios de San José, Carlos Sánchez, San Ignacio, los benedictinos, y de las mujeres, las belemitas y las todas. Eso era una locura lo que se generó alrededor de los cavernícolas en esos 2 o 3 años que hubo todo ese boom de los colegios y los concursos musicales. Entonces, como había uno, entonces el otro colegio también lo montaba, que esto es muy exitoso, entonces traigámoslo. Y nosotros nos sentíamos muy apapachados en eso, muy bien. Apapachado, una palabra bogotana, qué horror. Eso diría yo que es como lo que más me marcó en la vida. Muy bien. Fernando. No, creo que coincido con Nica. A mí me da un poquito de nostalgia. Decía, desde que Eduardo nos invitó, que ustedes nos invitaron, vamos a ser famosos 50 años después. Toda esta función que ustedes han armado tan bonita, el museo y este cuento, pues que al principio yo dije, están como locos. Cuando conté a Nicaragua que estaba en Bogotá, le dije, voy con Eduardo para la inauguración del burro. Están locos. ¿Qué les pasó? La verdad es que me he ido como compenetrando con el cuento de ustedes, veo que le han puesto realmente la gana. Mucha gana le han puesto. Sí, veo que la cosa va muy en serio. Me alegra mucho, es muy bonito. Yo los cavernícolas los tenía pues muy enterrados en el sentido de que pues eso fue pasado, el pasado fue, ¿cierto? Eduardo, pues insisto, como él sigue tocando y creo que los vecinos no lo quieren mucho, ese es el único problema que tiene. Pero igual para mí fue una época de oro muy bonita que ya no hay manera de repetirla, ¿cierto? Pero que con esto que ustedes están haciendo y trayendo todas esas bandas y haciendo esa recopilación, yo creo que están haciendo un trabajo muy bonito. Y felices de hacer esto. Eduardo. No, pues básicamente lo mismo, muestra ese recuerdo tan bonito de los años de juventud, que fue realmente una época muy bonita y pues uno guarda eso con mucho cariño, pues realmente el dicho no dice mentiras, recordar es vivir. Entonces, lo mismo, agradecerles mucho, a mí me llama, el primero que me llama es Jorge y yo le hago un reconocimiento porque Jorge es pendiente de que nos llamó, que tal cosa, que tal otra, que levantaste una música, que levantaste aquello, que tienes que tener algo. Y entre los tres ahí reunimos cosas y fue interesante y siempre salen cosas. Y verdad, muy agradecido con ustedes, verdad, que hicieron y están haciendo una labor muy importante de recuperar. Porque es que normalmente todos los formatos de vida, lo que en Medellín empiezan un poco más tarde y si hay reconocimiento de bandas posteriores. Pero de esa época yo no conocía nada. No, muchas gracias. O sea, de 1971, que fue el cierre de la filmación, hasta hoy ustedes no los han entrevistado. No. Esta es la primera entrevista. Sí. Vamos a ser famosos Después de cualquier tocata de esas, yo me acostaba por la noche con 2 cosas. A las 3 de la mañana, pero las manos hinchadas, sí, siempre. De darle a esa basta, a esas baquetas, a todo. Y los oídos. Toda la noche. Esas 2 cosas no fallaban después de. sordo. No, ya somos, claro. Mi papá lo dijo muy joven. Dijo que van a ser una generación de sordos. Y yo ya tengo un 20%, 30% menos en un oído. Y hablo muy duro, además, por eso. Soy sordo. Y Fernando tiene una cirugía de cadera y él dice que de zapatear así, de verdad, se fisuró. Ya que ella menciona, de patear al vecino. Y de patear a re chiquito. yo soy operado de los 2 manguitos rotados. Y yo fui al médico, me hice los exámenes y me dice, pues usted le reventaron los tendones. Usted fue volteador. Y yo me echo cabeza y yo, ¿de dónde diablos yo volteador? Cargando eso en amplificador. Yo pesaba una tonelada. Eran aparatos muy pesados. Bueno, muchas gracias.